Buenas noches. Cuando empezamos a examinar nuestra vida diaria, muchos dicen que no es cierto, que son exentos de bien y del mal. Pero mirando bien, nosotros muchas veces tenemos en el fondo esas raíces de amargura. Ahora, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Por lo tanto, la amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Tenemos que entender que la amargura no tiene un lugar automáticamente. Cuando alguien me ofende, no es que ya llegó la amargura, no, no. Es una reacción a la ofensa o una situación difícil y por lo general injusta. No importa si la ofensa es intencional o no. Si el ofendido no arregla la situación con Dios, esa amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. Siempre andará pensando que esa persona viene a atacarle. Por eso la amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en norma de vida. Sus compañeros no, son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Es que la amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, quizás los más profundos de la vida. La razón por la que es tan difícil de desarraigar es simple. En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Ahora, muchas veces es cierto y muchas veces razona. Es que debe venir la persona a pedirme disculpas, debe arrepentirse. Yo soy la víctima. Entonces siempre está pensando en un tercero. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. La percepción es de ser víctima. La percepción eclipsa cualquier sentimiento de culpa. Por eso es un pecado difícil de justificar. Pero en segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura. Todo el mundo la critica. Todo el mundo habla de estar amargados, pero nadie viene a nuestra vida y nos dice, oiga, mire, venga, la quitamos. Los amigos más íntimos afirman, tú tienes derecho a estar así. Es que a ti te hirieron, es que a ti te hicieron. Mira lo que te han hecho. Y eso nos convence aún más de que estamos actuando correctamente, de que tenemos la razón. Y es lo más peligroso que hay. Pero finalmente, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amigo, ¿estás amargado? Mira, eso es un pecado contra Dios. ¿Deberías arrepentirte? Pues nosotros sentimos no que nos están dando un consejo, sino que es que nos están tratando duro, es que no nos entienden, es que no nos comprenden. Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La Biblia siempre nos habla de cárceles espirituales, de cadenas, de ataduras que afligen a las personas. Y no hemos querido entender que Jesús vino a liberar a los cautivos. Pero cuando buscamos en el Evangelio, Él no sacó a nadie de la cárcel natural. Por lo tanto, todo esto hace referencia a esas realidades espirituales que afectan directamente a nuestra vida natural. Es que la amargura, su raíz se gesta y nace en el corazón, contamina los sentimientos, al grado de llegar a odiar, rechazar y repudiar a alguien sin poder ya evitarlo. Ya es algo innato en la persona. No me lo nombren, no digan nada, ni pronuncien su nombre. Entre más grande es la raíz, mayor es la manifestación visible de rechazo. Esa manifestación visible de odio,
de aquellas personas que han dejado crecer la raíz de amargura en sus corazones. Efesios 4:31 que dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Cuando un corazón está enfermo, se hace visible desde el momento que habla y como dice las cosas. El Señor Jesús muy claramente dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso deberíamos mirar más de cerca Mateo 15, 18, 20. Porque la actitud de la persona nos dice mucho. Pastor, ¿cómo se dio cuenta? Sencillo, como estás hablando. Recordemos que como personas nosotros decimos qué hacer con los sentimientos. Tú decides si amar u odiar, bendecir o maldecir, perdonar o guardar rencor. Es por eso que cuando hablamos con rencor y enojo, este genera un desequilibrio en las emociones. Y si tú no lo atiendes a tiempo y no se hacen las paces, puede generar una raíz de resentimiento que provocará punzadas en el corazón. El término raíz quiere decir además fuente, causa, razón. Entonces es un sentimiento de enojo u odio que por no sacarlo del corazón echa raíz. Allí se va alojando y luego produce unos frutos propios del árbol de la amargura. Por eso deberíamos examinar más profundamente nuestro corazón. Deuteronomio 29, 18 dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuya corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajengo. O sea, partiendo de esta premisa podemos responder a las dos primeras preguntas. La raíz misma no es la amargura, sino que es lo que produce el fruto de la amargura. Una raíz que produce fruto venenoso y ajenjo. Y lo que la amarga que produce es algo venenoso. ¿Cómo se daña el ambiente cuando entra una persona amargada? Todo árbol es resultado de una semilla. Lo primero que parece es la raíz. Por eso este fruto es amargo. Y puede representar un enfado u otra cosa. Algo que parece significar que es mortal. Es que según el diccionario la palabra amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Y se origina cuando se recibe una ofensa y no se perdona. Y al no perdonar la ofensa se traduce en ira. Posteriormente la ira se traduce en resentimiento. Y el resentimiento da lugar a la amargura. Si la amargura no la eliminamos, le dará paso a la depresión. ¡Wow! Para muchos aparecieron las llaves. Mira la diferencia. Muchos hablan de depresión, pero no han mirado de dónde sale la depresión. Muchos han tenido que ir al psicólogo, al psiquiatra, a tomar pastas para estar tranquilos y no se han dado cuenta qué es lo que traen en su corazón. De allí que la Biblia, como el manual de vida, nos invita a perdonar cuando hemos recibido una ofensa. Una de las razones por las cuales viene la amargura es por las heridas del pasado. Por tal razón, cuando viene una ofensa a nuestra vida, se debe perdonar inmediatamente y no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Las heridas deben ser sanadas lo más pronto posible. Debemos tener claro el ciclo de las heridas emocionales. Ofensa, falta de perdón, resentimiento, raíz de amargura, odio, cauterización de la conciencia. Y ese orden deberíamos mirarlo más detalladamente. Porque de pronto la persona no quería ofenderla. Discúlpame, mira, no quería hacerlo. Y cuando tú ves, pues ya tú no le diste el perdón porque es que se sintió herido. Y empezó a crear ese resentimiento. Por eso podríamos ir a Mateo 18, 21, 22. Pedro en una de sus emociones le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí. ¿Hasta 7? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! Pero Pablo también nos dice en Efesios 4, 31, 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y estamos hablando del vivir la vida cristiana. Y a veces creemos que consiste únicamente en observar una lista de provisiones. No, también es cultivar las virtudes positivas. Y cuando vemos en la palabra sean es, oiga, significa demostrado ser benignos, bondadosos, misericordiosos. Ahora, ¿qué significa misericordiosos? De un corazón tierno. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Perdónense mutuamente. La única manera de perdonar es por medio del perdón que nosotros mismos hemos recibido ya de Cristo. ¿Cuántos noviazgos, cuántos matrimonios, cuántas familias se han perdido por la falta de perdón? Entendamos que la amargura específicamente veneno que perfora y es punzante. Ahora, ¿qué es amargado? Una persona con amargura en su corazón. Es una persona que literalmente destila veneno. Atraviesa a los demás con sus palabras llenas de odio, perfora, es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Hay áreas en nuestro corazón que son tan oscuras que solo pueden ser alumbradas por Cristo Jesús. Él fue el que nos dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hay gente que asiste a la iglesia, hay gente que habla del Señor, pero su raíz de amargura es tan profunda y culpan a todo el mundo de sus situaciones. Y no se dan cuenta que los únicos culpables son ellos que no han sabido soltar. Yo soy un convencido que nosotros como cristianos deberíamos volar como las águilas. Pero hemos visto cristianos que estiran sus alas y se arrastran por el suelo. Porque sus cargas no les han permitido volar. ¿Qué tienen que hacer? Soltar sus cargas. Es que la raíz de amargura es alimentada por las enemistades, por los pleitos, por los celos, por las iras, por las contiendas, por las disensiones, por las envidias, la hipocresía, la venganza y tantas otras cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estas son las obras de la carne. ¿Y qué te puedo decir? Son las áreas de tu vieja naturaleza. Aquellas áreas que han malformado el carácter del ser humano. Es que la amargura es como un cáncer que trabaja poco a poco en forma silenciosa y de pronto se manifiesta cuando ya está muy avanzado. ¿Por qué si tú has recibido el perdón, por qué no das el perdón? Dáselo a los que te ofenden. Es que la amargura deja en las personas una secuela de relaciones destruidas. A la persona amargada le preocupa muy poco interrumpir la amistad con una persona. Es más, son de aquellos que dicen, ay, no valía la pena. Qué triste. ¿Cuántas cosas se han perdido por la amargura? ¿Cuántos ministerios se han dañado por la amargura? ¿Cuántas familias se han dañado por la amargura? Y eso deberíamos tenerlo claro. Es que con frecuencias se manifiesta la dureza y severidad. Es que el precio de la amargura es muy alto. No hay quien sobreviva a su veneno. Es que se encierra en sí mismo. La persona amargada es invitada y es invadida la soledad. ¿Por qué? Porque no se aguanta sino él mismo. Y muchas veces ni él se aguanta. Ahora, las causas para la amargura: el rechazo. Y quiero decirte algo, es el rechazo en las diferentes etapas del ser humano, de los padres. Muchas veces hay gente que ha sido rechazada por sus padres, se casó y entonces se siente rechazada por su esposo y por todo el mundo que los rodea. Viven de rechazo en rechazo. ¿Por qué? Porque no han podido sanar su corazón. Pero a mí la palabra del Señor me dice en una promesa grande
que el Señor trae sanidad. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Dios me recogerá. Salmo 27:10. Entonces sí, tú pudiste ser una persona rechazada. Pastor, si usted supiera, claro, tú pudiste ser una persona rechazada. Pero de ti depende si el rechazo siguió. Es que mi mamá me rechazó. Claro, yo no te puedo decir que no, tú lo viviste. ¿Qué culpa tiene tu esposo o tu esposa? ¿Qué culpa tienen tus hijos? A veces sin querer nos estamos desquitando de lo que nos hicieron, porque no hemos sanado nuestras heridas. Pero otra causa también es la injusticia recibida. Maltratos, castigos exagerados, abusos de autoridad, robos significativos, traiciones, continuo desamor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona se siente sola. ¿Y qué es lo primero que dice? Para mí ya no hay esperanza. Jeremías 30, 12, 13 que dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Y si te sientes así, ¿qué tienes que hacer? Ahora, también seamos realistas. Muchas veces en el trabajo son injustos y tú te vas y te desquitas con la familia. Perdóname, lo que pasa es que me fue mal en el trabajo. Sí, pero fue en el trabajo. ¿Qué culpa tienen en la casa? O viceversa. Hay gente que llega a desquitarse en el trabajo por las cosas que sucedieron en la casa. ¿Qué culpa tiene tus compañeros que tú estés peleando con tu esposo o con tu esposa? Es más, no deberían salir ni siquiera peleando. Por eso mucho cuidado con esas ofensas no sanadas. Es una herida que no recibió el poder sanador de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque deshecha te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Mucho cuidado, porque a veces no buscamos la palabra de sanidad, sino la palabra de herida. Hay gente que le fascinan los versículos donde la gente es herida, donde es víctima, pero no te das cuenta que tú pudiste haber sido víctima, pero ahora es victimario. ¿Y qué decir que la otra causa es la falta de perdón? ¿Y qué dijo el Señor? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay gente que viene y dice, es que el Señor ya me perdonó, pero yo no he podido perdonar a fulano, a sultano, a prensejo. Se les olvida que la palabra es de doble vía. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Señor nos puede perdonar. ¿Cuándo? Cuando nosotros perdonemos. Y muchas veces hay fracasos personales que no somos capaces de asimilarlos. Siempre buscamos un culpable. Siempre buscamos a quien echarle la culpa. Y estamos mirando algunas causas. Pero también, y lo voy a decir con toda tristeza, la disciplina incorrecta. Muchas veces nosotros como padres con amor malcriamos a nuestros hijos y después tenemos problemas de amargura. ¿Qué pasa con hijos viciosos? Cuando llegan a un sitio de rehabilitación, ¿cuál ha sido el problema? La disciplina. Y entonces allí reciben disciplina y están en un tratamiento y duran 6 meses, 8 meses, un año. Llegan a su casa, se acaba la disciplina y vuelven y recaen. Y no se han dado cuenta cuál es el problema. Nosotros necesitamos andar siempre bajo esos preceptos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hebreos 12, 7, 10. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Y estamos hablando de la disciplina de nuestros padres y la disciplina de Dios. Y yo me acuerdo que
El papá le hablaba a uno y uno ni siquiera lo miraba a los ojos. Hoy en día no solo lo mira a los ojos, sino se le encara. ¿Y usted qué me viene a decir? Entonces miren cómo estamos. A veces desde pequeños no les hemos enseñado los valores, los principios, y después nos quejamos. Y yo he sido de la teoría, si un ser humano no respeta a su padre y a su madre, ¿a quién va a respetar? Y créanme, a veces le dicen a uno que es muy antiguo, no, pero hay cosas que se enseñan en la casa, y si no se aprenden en la casa, se sufren en el mundo. Y créanme, todo el mundo no les va a alcahuetear como nos han alcahueteado en las casas. ¿Por qué la gente sufre cuando sale de su casa? Porque nadie le va a alcahuetear. Nadie le va a aguantar sus gritos, sus berrinches y sus pataletas. Y estamos hablando de disciplina. Por eso, una disciplina correcta, con enseñanza, ya no estamos hablando de los abusos. Porque ese abuso es el que genera la semilla del resentimiento. Se alberga en el corazón. Y por eso cuando el Señor le quiere enseñar, entonces también se enoja. Y aún renuncian a su fe. Y por eso hay gente que no se aguanta en su trabajo, en su estudio, donde tenga que cumplir, va a ser un problema. Y mucha gente con las iglesias entonces pelea porque es que el pastor no los quiere, es que me trata duro, es que me la tiene montada ese pastor. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él cometió ese error. Y cuando quiso corregirlo, entonces, ¿qué pasó? Ya no fue posible. Para él eso fue un fracaso, una equivocación. Y toda su vida estuvo parejo. Pero ¿qué pasó con Jacob? Le tenía miedo a Esaú. Entonces imagínense, ¿de qué tenía miedo? De que tuviera resentimiento. Ojo, porque tú permites que la raíz de la amargura se asiente en tu corazón. Y no es que nadie te hizo, es que tú le cogiste, le abriste, le moviste la tierrita y la conservaste y le has echado agüita toda tu vida. Hay gente que durante todo su caminar llegó al Señor y le sigue echando. Es que eso sí toca dejarlo ahí quietico. Nosotros hemos tomado un tema espinoso y mucha gente ha dicho, oiga, pastor, pero no podríamos hablar de otras cosas, claro, pero si no hablamos de su sanidad, si no hablamos de ser sanos en el Señor, ¿cómo vamos a poder hablar del Señor? Si el Señor fue el que primero restauró. Y la Biblia a mí me enseña que donde Él iba pasando, iba sanando. ¿A quiénes? A los que lo buscaban y querían en el Señor. Hay gente que le gusta asistir a la iglesia, escuchar al pastor, pero que no le toquen ese vals porque me mata. Igual que la canción. Por eso el principal peligro de sucumbir a la amargura y permitir que gobierne nuestros corazones es que es un espíritu que se niega a la reconciliación. La amargura siempre conduce a la ira. Es la explotación externa de los sentimientos eternos. Una ira, enojo desenfrenado. ¿Qué sigue después de ello? Una riña. ¿Por qué? Por el egoísmo impulsivo, que una persona furiosa necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Y entonces es un mar de lamentos. Y le cuenta la misma historia 10 y 15 veces, pero nunca hace nada con ella. La Biblia dice que se lame sus heridas. Por eso no deje crecer la amargura en ti. Algo tenemos que hacer contra la amargura. No nos equivoquemos, no la disculpemos, no la excusemos, no le demos otro nombre, no la minimicemos. Quita toda idea de venganza. Y sobre todo, últimamente se ha popularizado la idea de desahogarse. Y entonces la gente cree que desahogarse sana la herida. Ya hablé de ella, ya me siento tranquilo, pero la herida sigue estando ahí. Hay gente que le fascina cuando se corta un dedo, entonces le echa limón. Uy, me ardió, pero ya me siento bien. Sí, pero no hizo nada más con la herida.
Desahogarse le va a ayudar, yo no digo que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aprende a sobrellevar el peso. Pero de ahí no ha hecho más. Por eso, ¿qué debes hacer? Jeremías 15, 18, 9 dice, porque mi dolor no tiene fin, ni mi desahuciada herida admite ser sanada. ¿Seguirá siendo para mí tan ilusorio como las aguas de un espejismo? Por eso ahí ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Qué hermoso. Dios le dijo a Jeremías, si miras lo bueno y lo precioso que yo voy a sacar de eso malo, tú saldrás de ese dolor. Aunque yo no te haya enviado este problema, yo puedo hacer algo precioso para tu crecimiento. Voy a convertir lo malo en una bendición. Miren, en un dolor, en una circunstancia difícil, en una desesperación, es difícil quitar el dolor, porque la persona no quiere ni que le toquen nada. No quiere que ni siquiera que le hablen de esa herida. Todo lo que ve es negativo. Pero si tú la llevas al Señor, Dios traerá una bendición. Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Dios habla de restaurar. Por eso tome la decisión de perdonar y de pedir perdón a Dios y a las personas que saben que tú le has ofendido o que te han ofendido. Haz una lista de personas que te hayan herido, o te hayan robado algo, o te hayan causado ese dolor. Exprese su perdón en forma de confesión. Sea específico con cada palabra y circunstancia con la cual fue herido. A veces parecemos chinos chiquitos cuando uno le dice, dígale que lo perdone. ¿Me perdona? Y cree que con eso ya hizo mucho. No, no. Mira, si tú tienes que restaurar algo, restáuralo. Si tienes que decir que te perdonen, pide perdón. Y si tienes que hablar de perdonar, perdona. Y muchas veces nos duele pedir perdón porque es que creemos que nosotros no hemos herido. Y en medio de esa amargura, muchas veces has arrasado, ni siquiera has herido, has arrasado completamente. Pero lo otro que tienes que hacer es renunciar voluntariamente al resentimiento o la amargura. Y también que arrepentirse por el pecado de juicio contra la persona que le hirió y contra Dios. Porque cuando hay falta de perdón y amargura en nuestra vida, juzgamos a las personas y eso se convierte en pecado, abriéndosele así una puerta al enemigo. Y después de eso, llénese del amor de Dios. Busque ser lleno del Espíritu Santo. Mas yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, dice Dios, porque deshecha te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. La amargura es un resentimiento que te viene envenenando. Dios es sanador y procura lo mejor para sus hijos. Permítale el Espíritu Santo obrar en tu corazón. Con el poder del Espíritu Santo, el Señor desarraigará cualquier raíz de amargura, resentimiento. Por eso, pongámonos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos renunciar a toda raíz de amargura en nuestra vida, a la que de pronto pudimos tener o si de pronto la tenemos y la cargamos. Hoy cancelamos las consecuencias por haber guardado en nuestro corazón esa raíz de amargura. Papito Dios, hoy queremos perdonar a los que nos han ofendido. Padre misericordioso, queremos hacerlo de todo corazón. Señor, te entregamos todo dolor. Te entregamos esa herida que fue abierta por esta causa. Hoy renunciamos al derecho de vengarnos porque entendemos que la venganza es tuya y no nuestra. Y hoy, por el contrario, bendecimos a todos aquellos que nos hirieron, Señor. Papito Dios, pero también queremos pedir perdón, Señor, a todos aquellos que hayamos ofendido, Señor, porque en ese trasegar de amargura, Padre misericordioso, muchos pudieron haber sido ofendidos. Muchos se pudieron haber apartado, Señor, porque prefirieron estar a un lado que estar al lado nuestro, escuchando nuestras quejas y lamentos. Señor, hoy queremos renunciar a toda raíz de amargura, a toda ira, a todo odio, a todo rencor.
a toda maledicencia, a todos celos. Hoy queremos declararnos en libertad, Señor, porque Cristo proclamó la libertad para aquellos cautivos y nosotros hemos sido cautivos, Señor, por esa raíz de amargura. Todo esto, Señor Padre misericordioso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Ten presente que la amargura puede ser algo terrible para tu vida. Aprende a ser un perdonador. Aprende a confiar en el Señor. Las circunstancias que no puede cambiar, Él las cambiará por usted. Si ha perdido algo, Él se lo devolverá de una manera u otra. Pero no deje que una falta lo lleve hasta la raíz de amargura. Hoy lo que te puedo decir es que Dios tiene planes muy lindos para usted. No se detenga. Continúe marchando siempre hacia adelante, tomado de la mano del Señor, porque Cristo está para ayudarlo. Le habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria a Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y déjate ayudar. Deja que el Señor transforme tu corazón, tu caminar. Muchas veces en medio de esa desesperación no nos damos cuenta de esas raíces que tenemos. Y a veces son raíces tan profundas de tanto tiempo. Muchos las traen desde el nacimiento, por rechazo y por tantas otras cosas. Por eso, qué hermoso que puedas venir y hacer ese proceso en el Señor. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Estamos para servirles. Si quieres escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestro Messenger, bien pueda, ahí están. Damos gracias a Dios por todos los que nos han escrito, porque una y otra vez sabemos no solo que nos escuchan, sino el proceso que están haciendo en el Señor. Y estamos tocando temas que no son fáciles. Pero qué hermoso que podamos vivir esa sanidad interior, esa restauración en el Señor. Gracias por dejarnos entrar, gracias por dejarnos servir. Y todo depende de lo que tú quieras hacer, porque el Señor está dispuesto. Un abrazo y bendecida noche.